¿Qué tal, loquitos y loquitas? A pedido de toda la gente que se quedó con un mal sabor de boca después del capítulo final, ese que vimos ayer o anteayer, depende de qué día saqué el video, hoy les traigo dos capítulos en este video que van a estar buenísimos. Uno donde Toru y Koba tienen una cita, y el otro donde Koba se decide al fin. Aparte, como plus veremos qué pasó el día de que los padres de Takiya fueron a su casa, y algunas cosas que dice Elma que serán importantísimas en su arco. Así que no se pierdan ni un solo segundo de este video que estará súper entretenido. Sin más floro, vamos con el video. Todo comienza cuando Kana y Lulu se van a la casa de Saikawa a pasar la noche. Entonces Toru se alegra porque después de mucho tiempo estará a solas con Kobayashi. Recordemos que desde que vino Kana en el capítulo 2, estas no estuvieron solas nunca. Aquí podemos apreciar la portada muy bonita con Koba y Toru en el puente de noche, cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, Koba sale de su cuarto y dice buenos días. Y bueno, ya que las chicas no están, y Toru se pone como loca porque cree que Koba le dirá algo atrevido. Pero esta sigue, ya que las niñas no están, de momento me daré una cerveza. Así que Toru le sirve en su vasito. Y Koba le pregunta, ¿qué pasa, Toru? ¿Por qué estás tan inquieta? Y ella le dice, porque no pasábamos tiempo a solas desde hace mucho y me trae muchos recuerdos. Entonces Koba le invita a ver tele juntas, por lo que Toru se pone como una bestia salvaje y le dice, así que el demonio de la pereza ha poseído tu cuerpo. Y pues Koba se da cuenta de que este día es muy importante como para desperdiciarlo bebiendo alcohol y mirando la televisión. Entonces le dice, vamos a algún sitio pues, por lo que Toru asiente. Toru dice que quiere ir a la azotea, pero Koba le dice, mejor vamos a un lugar al cual quieras ir. Y como Toru es rara y nunca se sabe lo que va a decidir, esta vez decide ir al tren, ya que dice que se le hace inusual ir aquí. Y Koba dice que también se le hace raro si no es por trabajo. Koba se da cuenta de que están mirando mucho a Toru, y cuando bajan le dice, tú sí que llamas mucho la atención. Y ella responde que es un orgullo llamar la atención con esa ropa de maid. Pero Koba dice, no es por tu ropa, bueno, da igual. Siguen caminando y Toru dice que este ambiente es muy diferente al de la casa. Luego esta se sorprende porque ve la Estatua de la Libertad y Koba le dice, ¿qué hará acá la Estatua de la Libertad en una ciudad de Japón? Yo me pregunto lo mismo. Siguen su camino y se suben en un barco, y mientras viajaban Toru dice, se siente mucho mejor que estar encima de Elma, a lo que Koba se pone como que celosa y dice, así que te has subido encima de ella, ¿no? Luego Toru ve gente pescando, entonces dice, Kobayashi, yo le mostraré lo hábil que soy. Y Koba, pero no puedes atraparlo con las manos, ¿sabes? Y Toru, ¿qué tal con la boca? Y Koba, ¿qué? ¿Eres un pelícano? De aquí pasan cerca a un museo donde exhiben robots, y Toru parece muy sorprendida porque no sabía que existían los robots fuera de las historias de fantasía. Y Koba dice, oye, pero ¿qué te sorprende si tú eres un dragón? Y pues al final terminan bañándose juntas como en aguas termales. Así que Koba dice, saliendo de acá, ¿por qué no vamos a beber alcohol? Y Toru dice sonriendo, ¿qué? ¿Otra vez? Y pues Toru comenta que a pesar de que lo único diferente de este lugar son los edificios, parece otro mundo. Y Koba dice, resulta extraño que digas eso, ya que tú literalmente vienes de otro mundo. Y Toru dice que se puede pasar mucho rato en estos lugares construidos por personas, a pesar de que sean lugares tan pequeños. Y Koba, bueno, que para ti sean pequeños es otra cosa, pero en realidad no lo son. Entonces Toru interrumpe diciendo que no es eso, sino que se arrepiente un poco, ya que después de haber viajado tanto en su mundo, creía que lo comprendía todo, y a pesar de que sea tarde para esto, ahora que lo piensa bien, dice que solo vio el paisaje desde lejos, ya que le cansaba caminar por tierra y viajaba solo por el cielo. Ella está segura de que algún día volverá a caminar por su mundo, pero esta vez lo hará con calma, por lo que Koba se queda pensativa y dice, sí. De aquí se van a comer y tomar unas chelas bien helenas. Y Koba comenta que lo bueno de estar solas es que pueden hablar de lo que sea. Entonces Toru dice, pero háblame algo de ti, hasta ahora solo estuvimos hablando de mí. Por lo que Koba responde, es cierto, después de todo, los viajes largos no me gustan. La verdad me gusta más relajarme en la casa. Y Toru responde, pero si hoy disfrutamos mucho juntas. Entonces Koba dice, sí, lo que pasa es que estás conmigo. La verdad, prefiero salir contigo que quedarme sola en casa. Pero lo mejor de todo es quedarme en casa contigo. Y Toru, Koba, deberías salir a conocer más lugares hoy. Terminando de comer, pasan nuevamente cerca al puente, y Toru dice, oye Koba, todos me miran de nuevo fijamente, póstrense ante la magnificencia de la ropa de maids, humanos. Entonces Koba le dice, no es por la ropa que te están mirando, en verdad es porque eres hermosa. ¿De verdad no te diste cuenta? Y Toru voltea sonrojada y dice, ¿qué? Así que Koba le dice, ¿por qué te ha dado vergüenza de repente? Y Toru, porque fuiste tú quien me lo dijo, Kobayashi-san. Y aquí nos dicen que estuvieron solas hasta el día siguiente. Sin embargo, Kobayashi tomó mucho y se quedó dormida como tronco. Qué mal.
Unos capítulos más adelante, vemos que Kobayashi y Toru se encuentran viendo televisión. Así que Koba dice, seguro como estamos viendo esto. Toru dirá, hay que casarnos. Entonces Toru abre la boca y Koba dice, ahí viene. Pero Toru dice, nosotros deberíamos dar el siguiente paso a estar casadas, ¿verdad? Y Koba, ¿el siguiente paso? Pero Toru, nosotras no estamos casadas, ¿sabías? Y Toru, ya se ha puesto a esconder su vergüenza de nuevo. Y Koba, pero no es así, de verdad no lo estamos. Y Toru grita, sí lo estamos, contigo hago las tareas de casa, soy una guerrera experta, ¿cómo es que llamas a eso? Claramente soy tu esposa pues. Y Koba, pues eres mi mate, aunque las mates no luchen. Y Toru le dice, entonces, ¿qué tal si se casa conmigo? Y Koba dice, bueno, hora de dormir. Y Toru, ay, será nuestra primera noche juntas. Y Koba, no, sola. Entonces Toru le grita, Kobayashi-san, no hay ningún dragón que sea mejor que yo, si sigue así se quedará soltera como un monje budista. Y Koba lo piensa, casarme, ¿eh? El destino no quiere eso para mí. Y pues pasamos al día siguiente, y al parecer se lo contó a Taquilla, y este le responde, no es cierto, es algo que debes encontrar por tu cuenta. Y ella, ¿qué hay de ti, Taquilla? Entonces él le cuenta que se dedica mucho a su hobby, así que no puede pensar en eso aún. Además, tiene un amigo que le acompaña en su hobby también. Y Koba dice, ¿qué? ¿Tus padres no te dicen nada de que no tienes novia? Y Taquilla, pues sí, más bien, hace poco vinieron, pero Fafnir se hizo pasar por mujer, ya que seguramente él quería que mis padres se fueran para seguir jugando, y les dijo, no se preocupen, su hijo ha encontrado una buena mujer. Así que Koba lo fastidia diciendo, entonces si has encontrado a alguien con quien casarte. Y Taquilla, me harás enojar, Kobayashi. Aquí aparece Elma, quien está escuchando todo lo que decían, y dice que la apariencia no importa, debes estar con alguien que desees. Yo quisiera estar con una comida deliciosa. Y Koba, así que quisieras casarte con un plato de comida. Y Elma, pues sí, sería una buena opción. Si tengo un hijo con la comida, tendré más comida. Y Koba le dice, o sea que piensas comerte a tu esposo y a tu hijo, estás loca. Por lo que Elma contesta algo agitada. De todos modos, si vas a elegir a alguien con quien vivirás, debes darle importancia. Piénsalo como cuando vas a decidir qué comida prepararás el día de hoy, lo que deja algo impresionados a los chicos porque Elma se puso seria. Más tarde, Koba sale del trabajo y dice, así que debería pensarlo bien, ¿eh? Elma lucía muy seria cuando lo dijo, pero pensando en la comparación con la comida se va pudriendo si no la comes. Y aparte, dicen que uno debe avanzar aún si no sabe cuál será el resultado. Es solo que aún no he dicho eso y regresa a la casa. Entonces, al abrir la puerta, se encuentra con Kana y Lulu, quienes le dicen maravillas sobre Toru, lo linda que es, lo poderosa y lo muy buena persona, por lo cual debe casarse ahora mismo con ella. Y Lulu dice, mira, hasta te ha hecho chuleta y encima con hamburguesa. Y Koba se acerca a Kana diciendo, vaya, ya casi es fin de mes, ¿no te parece que deberíamos ahorrar? Por lo que Kana está súper nerviosa. Y aquí viene Toru, entonces Kobayashi le dice, Toru, y esta se impresiona, ¿podemos hablar afuera un rato? Y ella dice, sí. Entonces van a la azotea y vemos a Toru convertida en dragón y Kobayashi le pide volar. Entonces van volando mientras que Kobayashi le dice que no quería que las demás escucharan. Es por eso que quería ir a otro lugar, ya que es un secreto. Entonces Toru dice, ¿acaso será que me pedirá el divorcio? Y pues Koba le dice, ya te he dicho que no estamos casadas, ¿no? Mira Toru, nuestra relación es muy complicada. Me puse a pensar en ello y a la mitad me dio pereza seguir pensando. Entonces, creo que es suficiente con decirnos lo que sentimos la una por la otra. Así que le pregunta, Toru, ¿yo te gusto? Y ella dice rápido, claro, es más que obvio que yo sí la amo. Así que Koba se prepara para decir su parte. Y al fin lo dice, a mí también me gustas. No puedo pensar en qué sentido es, y no lo había dicho porque no conseguía decidirme, pero creo que debía saberlo. Y pues Koba se siente como una niña diciendo esto, pero a ella le parece lógico, ya que jamás se había enamorado de otra persona, es por eso que se siente así. Y Koba le dice, oye Toru, di algo. Y Toru solo vuela callada, botando rastros de nubes con corazones. Y pues en el escrito dice, la palabra más fuerte de todas. Y sí, pues esta palabra venció a un dragón. Bueno, ahí lo tienen. Sé que esto va a gustarle a muchos de ustedes, ya que después del capítulo final del anime, como que se quedaron con un mal sabor de boca cuando Kobayashi rechazó a nuestra dragoncita querida. Pero bueno, nada más que decir, Kobayashi al fin se enamoró de Toru y se lo confiesa. A partir de aquí, ustedes ya pueden interpretar esta relación como quieran, porque en realidad es como que se siguen tratando igual. Si es que son novias o son amigas nada más, ya queda a criterio de cada uno. Justo luego de esto es que empieza a venir el arco de Elma, pero como les dije muchas veces, aún el capítulo 111 no lo han traducido, es por eso que no se lo puedo traer, porque, spoiler, acá aparecen 2 nuevas dragonas, y creo que va a ser muy importante tenerlo traducido en español. Bueno gente, yo pasaré a saludarlos rápidamente y despedirme para no hacer tan largo el video. Entonces, saludos a Brim Virat, Salvat W, Chaguno Space Cat, Taiwar Cat,
Arceus GP, Sam Fisher 007, Side 117, Steu, Alex Gómez Murrieta, El Tostón 13, y esos son todos. Ya saben que si quieren su saludito pueden seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción y en el comentario fijado. Si les gustó el video no se olviden dejar su poderoso like, su infaltable suscripción y compártanlo con todos sus patas para que vean este precioso video. Yo soy Makubi, me despido y nos vemos en el próximo video de la hija de Kobayashi. Spoiler, no es su hija literal. Chao.